El tiempo se venga. ¿Alguna vez has notado que algunas personas envejecen en paz, mientras que otras se vuelven amargadas, aisladas e irrelevantes? Pues sí. ¿Y adivina quién sufre más con esto? El narcisista. Pasa toda su vida manipulando, engañando y creyendo que siempre será deseado y admirado. Pero el reloj no perdona. El encanto desaparece, la influencia se debilita, el público se esfuma. Y cuando se da cuenta, ya es demasiado tarde. El mundo ha seguido adelante y él se ha quedado atrás. Hoy entenderás por qué el tiempo destruye a un narcisista y cómo esto puede convertirse en tu mayor victoria. Motivo 1. La pérdida de la apariencia. Para un narcisista, la imagen lo es todo. Se mira en el espejo y ve más que una simple apariencia. Ve un símbolo de poder, magnetismo y capacidad de atraer y dominar. La juventud siempre ha sido su aliada, permitiéndole ejercer control con una simple mirada o una sonrisa ensayada. Pero el tiempo es cruel. Aparecen las arrugas, la piel pierde su brillo, los rasgos que antes destacaban ahora llevan el peso de los años. Y para alguien impulsado por la vanidad, esta transformación no es solo física. Es un ataque directo a su ego, una amenaza a la identidad que ha construido a lo largo de su vida. Sin la apariencia como escudo, el narcisista pierde una de sus mayores armas. El encanto que antes hipnotizaba ya no tiene el mismo efecto. Nota miradas menos interesadas, los elogios se vuelven raros. La atención que antes llegaba sin esfuerzo, ahora tiene que suplicarla. La inseguridad, que siempre escondió detrás de una máscara de superioridad, empieza a mostrarse. Y cuanto más intenta compensar esta pérdida, con cirugías, exageraciones estéticas o ropa llamativa, más evidente se hace su desesperación. Lo que antes despertaba admiración, ahora causa vergüenza ajena. La decadencia de su apariencia afecta directamente su capacidad de manipulación. Durante años, utilizó su físico para engañar, atraer y envolver a sus víctimas. Pero con el tiempo, la seducción deja de ser infalible. El narcisista envejece, pero sus tácticas no. Sigue apostando por los mismos trucos, sin darse cuenta de que el mundo ha cambiado y que ya no tiene la misma influencia. Lo que antes parecía carisma, ahora suena forzado. La autoconfianza da paso a la frustración y la frustración se convierte en rabia. Rabia contra el tiempo, contra los demás, contra su propia decadencia. Y entonces viene la comparación. Observa a los más jóvenes ocupar su lugar, recibir las miradas que antes eran para él. Se da cuenta de que su presencia ya no impacta, que su belleza, el arma que siempre usó para controlar, ahora es cosa del pasado. Y lo peor, no sabe cómo lidiar con esto. Para alguien que construyó su identidad sobre la vanidad, enfrentar el paso del tiempo es insoportable. Puede intentar ocultarlo, negarlo, luchar contra lo inevitable, pero al final, la verdad es una sola. La apariencia se va, y con ella, el poder que alguna vez creyó indestructible. Motivo 2. El declive del poder de manipulación. La manipulación es la esencia del narcisista. Pasa toda su vida perfeccionando su capacidad de distorsionar la realidad, jugar con las emociones de los demás y siempre mantenerse un paso adelante. Pero hay un problema. Con el tiempo, las personas aprenden. Las víctimas que antes caían fácilmente en sus trampas empiezan a reconocer los patrones, identificar los engaños y, sobre todo, desarrollar resistencia. Lo que antes era un juego unilateral, donde él siempre ganaba, ahora se convierte en un campo minado. Sus trucos se repiten, sus excusas suenan gastadas y su manipulación pierde impacto. Además, la energía que tenía para sostener su farsa comienza a disminuir. Manipular requiere esfuerzo. Se necesita atención, improvisación, planificación y, sobre todo, control emocional. Pero con la edad, el narcisista empieza a fallar.
Ya no puede mantener tantas máscaras al mismo tiempo. Aparecen pequeños errores, sus reacciones exageradas se vuelven más frecuentes y, de repente, aquellos que antes le temían ahora se ríen de él. Y no hay nada que un narcisista odie más que ser ridiculizado. El tiempo también cambia la dinámica social. Las personas a su alrededor maduran, evolucionan y se vuelven más conscientes. Ya no están dispuestas a tolerar sus juegos. Los familiares comienzan a alejarse, los amigos dejan de apoyarlo, los compañeros de trabajo pierden la paciencia. ¿Y qué pasa cuando un manipulador ya no tiene un público dispuesto a jugar? Se vuelve irrelevante. El narcisista siente que está perdiendo el control, y para alguien que vive del poder, perder el control es insoportable. Lo peor de todo, ya no tiene cartas nuevas para jugar. El tiempo no solo desgasta su apariencia, sino también su credibilidad. La historia que construyó comienza a derrumbarse y las víctimas que escaparon ya no temen hablar. Las mentiras acumuladas a lo largo de los años regresan para atormentarlo. El narcisismo, que alguna vez fue su escudo, ahora se convierte en una carga. Y para alguien que siempre creyó ser el maestro del juego, darse cuenta de que las reglas han cambiado es el golpe final. Motivo 3. El aislamiento inevitable. El narcisista necesita un público. Se alimenta de la atención, la validación y el impacto que causa en quienes lo rodean. Pero el tiempo no juega a su favor. Con los años, aquellos que antes orbitaban alrededor de su presencia comienzan a alejarse. Las amistades se desgastan, las parejas finalmente ven la verdad y los familiares pierden la paciencia. ¿Qué queda? Un silencio ensordecedor. Para alguien que siempre necesitó ser el centro de atención, este vacío es insoportable. Mira a su alrededor y se da cuenta de que, a diferencia de lo que siempre creyó, a nadie realmente le importa. El aislamiento del narcisista no sucede de la noche a la mañana. Al principio cree que tiene todo bajo control. Si alguien se aleja, lo ve como una traición y trata de reemplazarlo rápidamente. Pero con cada nueva pérdida, la lista de sustitutos se acorta. Las personas reconocen los patrones, evitan el contacto, bloquean sus intentos de volver. Y entonces comienza la frustración. Intenta recuperar la atención, fuerza interacciones, dramatiza su soledad, pero en lugar de compasión, recibe indiferencia. Y para alguien dominado por el ego, ser ignorado es el peor castigo. La ironía es que su propio narcisismo contribuye a su aislamiento. Incapaz de formar conexiones genuinas, nunca construyó relaciones reales. Siempre manipuló, usó y desechó a las personas como si fueran piezas de un juego. Pero ahora que las necesita, descubre que nadie quiere estar cerca de él. ¿Qué le queda? Una existencia vacía, donde clama por reconocimiento y solo escucha el eco de su propia desesperación. Y lo peor, llega con la edad. Si antes aún podía captar la atención con promesas vacías, ahora esas promesas ya no significan nada. Si antes podía seducir para evitar el rechazo, ahora se da cuenta de que ya no causa el mismo efecto. El aislamiento no es solo físico, sino también emocional. Puede estar rodeado de personas, pero ninguna de ellas realmente se interesa por él. Su presencia se convierte en una molestia, su voz en ruido, su existencia en algo insignificante. Y para un narcisista, esta es la peor forma de morir, ser olvidado mientras aún está vivo. Motivo 4. La pérdida de estatus e influencia. Para el narcisista, el estatus no es solo un detalle, es la base de su identidad. Necesita ser admirado, respetado y sobre todo temido. Su valor está ligado a lo que aparenta ser, la posición que ocupa, el poder que ejerce, la influencia que proyecta. Pero el tiempo tiene una forma implacable de derribar ídolos de sus pedestales. Con la vejez, se da cuenta de que el respeto que recibía no era genuino, sino impuesto por el miedo o la manipulación.
Las personas a su alrededor ya no lo ven como una figura poderosa, sino como alguien que se ha quedado atrás, intentando desesperadamente mantenerse relevante. La pérdida de influencia ocurre de forma gradual. Al principio, el narcisista se niega a aceptar que el mundo ha cambiado. Intenta mantener su autoridad, forzar reconocimiento, exigir respeto, pero la sociedad evoluciona, surgen nuevas voces y él empieza a ser desplazado. Ese puesto de liderazgo que parecía intocable ahora tiene candidatos más jóvenes, más preparados y, peor aún, más carismáticos que él. Sus métodos de manipulación ya no funcionan igual y comienza a perder espacio. Y es ahí donde aparece la amargura. Se vuelve resentido, crítico, repitiendo una y otra vez cómo antes todo era mejor y cómo las nuevas generaciones son débiles. Pero la verdad es que no puede adaptarse a los cambios. El narcisista siempre ha vivido de apariencias, pero el tiempo revela lo que hay detrás de ellas. ¿Y qué queda cuando la máscara cae? Un hombre envejecido, intentando desesperadamente sostener un control que se le escapa de las manos. La humillación final ocurre cuando aquellos que antes lo adulaban comienzan a desafiarlo. Se da cuenta de que ya no tiene la última palabra, que su presencia ya no intimida, que su opinión ya no tiene peso. Y para alguien que siempre se ha alimentado del poder, esta pérdida es devastadora. Puede intentar reinventarse, crear nuevas narrativas, fingir que aún es relevante, pero la verdad es innegable. El tiempo lo ha vencido y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Motivo 5. El cuerpo comienza a fallar. El narcisista siempre se ha visto a sí mismo como alguien superior a los demás, muchas veces creyendo que su vitalidad es eterna. Ha usado su cuerpo como una herramienta para imponerse, ya sea a través de su presencia física, su postura dominante o la energía de quien siempre quiere tener el control. Pero el tiempo es implacable, la fuerza disminuye, la resistencia cae, la salud se vuelve frágil. El cuerpo, que antes respondía con vigor, ahora le cobra un alto precio por cada exceso, cada noche mal dormida, cada abuso cometido. Y para alguien que siempre se creyó invencible, esta fragilidad es un golpe humillante. La decadencia física golpea al narcisista de manera cruel porque no está preparado para aceptar la realidad. Intenta ignorar las señales del tiempo, finge que nada ha cambiado, se fuerza a situaciones donde aún puede demostrar dominio. Pero el cuerpo no miente. La energía para mantener la fachada se agota, los reflejos ya no son los mismos, los signos del envejecimiento se acumulan. Puede recurrir a procedimientos estéticos, llenarse de medicamentos, intentar ocultar lo inevitable, pero nada borra la verdad. El tiempo está cobrando su deuda y lo peor es que esta decadencia física impacta directamente su capacidad de manipulación. Si antes usaba una postura firme y un tono de voz imponente para intimidar, ahora esas tácticas ya no funcionan igual. El narcisista empieza a ser visto como alguien que ha perdido su presencia, su fuerza, su impacto. Las personas que antes le temían ahora ven a alguien decadente, luchando contra un enemigo que no puede vencer. La realidad golpea con más fuerza cuando se da cuenta de que, a diferencia de otros, no construyó relaciones genuinas. En su juventud, tal vez descuidó su salud en nombre del placer o la vanidad, confiando en que siempre tendría el control. Pero ahora debe enfrentar la soledad de los años. Si antes se negaba a mostrar debilidad, ahora se encuentra dependiendo de aquellos a quienes alguna vez despreció. Para el narcisista, aceptar que ya no es dueño de su destino es una tortura. Después de todo, pasó toda su vida huyendo de la vulnerabilidad y ahora ella lo domina. Motivo 6. La mente se convierte en su enemiga. El narcisista nunca ha tenido una relación sana con su propia mente. Desde temprano en su vida
construyó un mundo en el que siempre gana, donde siempre tiene la razón y donde nunca necesita enfrentarse a la verdad. Pero el tiempo no permite que esa ilusión dure para siempre. Con los años, la realidad se impone y su mente, que antes era su refugio para manipular y mentir, se convierte en su prisión. Empieza a ser atormentado por frustraciones, resentimientos y un miedo que nunca supo manejar, el miedo a ser insignificante. A diferencia de una persona común que aprende y madura con el tiempo, el narcisista se niega a crecer. Continúa repitiendo los mismos patrones, insistiendo en los mismos juegos, esperando que el mundo siga girando a su alrededor. Pero algo cambia. Las personas ya no reaccionan como antes, sus trucos ya no funcionan, y de repente se da cuenta de que ha perdido el control. Y en ese momento, su propia mente comienza a volverse contra él. El narcisista no sabe lidiar con el fracaso, el rechazo o la soledad. Y ahora, todo eso se convierte en parte de su día a día. El reflejo en el espejo ya no le da la misma satisfacción. Lo que antes era una imagen de poder y control, ahora es un recordatorio de su decadencia. Intenta escapar de esta realidad, pero no hay a dónde huir. En el silencio, cuando nadie más está cerca, siente el peso de los años y comprende que ha desperdiciado su vida intentando probar su superioridad ante los demás. No construyó nada auténtico, no cultivó relaciones reales, no dejó un legado más allá del caos que generó. Y aunque trate de negarlo, esta verdad comienza a carcomerlo por dentro. Con el tiempo, esto se manifiesta de forma destructiva. El narcisista envejecido se vuelve más amargado, más paranoico, más resentido con el mundo. Culpa a los demás por su infelicidad, inventa narrativas para justificar su declive, crea enemigos imaginarios para no enfrentarse a la única verdad que realmente importa. Él mismo es el responsable de su propia ruina. Pero ya es demasiado tarde. La mente, que alguna vez usó como herramienta para manipular y engañar, ahora se convierte en su peor castigo. Motivo 7. El resentimiento contra el mundo. El narcisista no envejece con dignidad. No ve el paso del tiempo como un proceso natural, sino como una injusticia personal. Cree que el mundo le debe algo: respeto, admiración, relevancia eterna. Y cuando se da cuenta de que ya no es el centro de atención, el resentimiento crece como un veneno dentro de él. No puede aceptar que la juventud quedó atrás, que las miradas que antes lo seguían ahora se dirigen a otras personas. En lugar de adaptarse, se rebela. Y esa rebelión no tiene límites. Empieza a ver la sociedad como ingrata, a las personas que lo rodean como traidores, al tiempo como un enemigo cruel. En su mente distorsionada, la culpa nunca es suya. No puede admitir que su declive es consecuencia de sus propios actos, de su falta de empatía, de su manipulación constante, de su incapacidad de construir algo verdadero. En lugar de aprender y evolucionar, se hunde en amargura, deseando en secreto que todos a su alrededor sufran tanto como él. El resultado: el narcisista envejecido se vuelve insoportable, se queja de todo y de todos, critica constantemente, descarga su frustración en quienes aún tienen la paciencia de escucharlo. Se convierte en esa persona que siempre tiene una historia amarga que contar, que siempre encuentra la forma de menospreciar a los demás para sentirse superior. Y, por supuesto, nadie quiere estar cerca de alguien así. El ciclo se repite. Cuanto más aleja a las personas, más aislado se vuelve. Y cuanto más aislado está, más resentido se siente. Lo más trágico es que podría haber elegido un camino diferente. Podría haber madurado, podría haber aceptado la realidad y aprendido de ella. Pero un narcisista nunca admite sus errores. En lugar de cambiar, se aferra al pasado, atrapado en un juego que ya no puede ganar. Al final, se convierte en lo que más temía:
alguien irrelevante, olvidado, consumido por su propio odio. Y el mundo sigue adelante, sin siquiera notar su ausencia. Motivo 8. El miedo al olvido. Para el narcisista, ser olvidado es peor que morir. Ha pasado toda su vida manipulando, controlando y colocándose en el centro de todo. Necesitaba ser recordado, que su nombre se mencionara, que los demás giraran a su alrededor. Pero el tiempo no se preocupa por su necesidad de validación. Con la vejez se enfrenta a una verdad devastadora. Las personas siguen adelante. Ya no hablan de él. Ya no les importa. Y eso lo destruye por dentro. La sensación de irrelevancia crece cada día. Trata de mantenerse presente, fuerza situaciones para ser notado, crea conflictos para llamar la atención. Pero el impacto ya no es el mismo. Las personas que manipuló ya no caen en sus trampas. Los nuevos rostros que aparecen no le prestan atención. Su nombre, que alguna vez tuvo peso, ahora es solo un eco lejano. Se da cuenta de que, a diferencia de otras personas que han dejado un legado, su existencia ha sido vacía. No construyó nada más que destrucción y por eso nadie lo extraña. Entonces llega la desesperación. El narcisista intenta desesperadamente reinventarse, pero sin éxito. Descubre que la atención que una vez recibió era superficial, sostenida por el miedo o la conveniencia, y no por un respeto o admiración genuinos. Mira a su alrededor y ve que aquellos que vivieron con autenticidad son recordados, valorados, buscados. Mientras tanto, él se convierte en un fantasma en vida, alguien que ya no hace ninguna diferencia. Al final, la mayor ironía es que pasó su vida tratando de probar que era mejor que los demás, pero termina olvidado, sin nadie que cuente su historia. Su narcisismo le impidió construir conexiones reales y ahora paga el precio por ello. Y no hay nada más cruel para alguien como él que enfrentarse a su propia insignificancia y darse cuenta de que al final ya no le importa a nadie. El tiempo cobra lo que se le debe. Para quienes viven con propósito, el tiempo trae sabiduría y paz. Pero para el narcisista trae lo que más teme: el olvido, la soledad y la ruina. Y aquí está lo que debes entender. El tiempo está de tu lado. Si alguna vez sufriste a manos de un narcisista, debes saber que no necesitas vengarte. La vida ya lo hace por ti. Su juego siempre se ha basado en el control y la ilusión, pero el tiempo lo destruye todo, dejando solo la verdad al descubierto. Si estás comprometido con tu libertad emocional, comenta ahora mismo: ningún narcisista me vencerá. Decláralo, porque esa es la realidad. No estás aquí para quedar atrapado en el ciclo de dolor y manipulación que impone un narcisista. Tu camino es de crecimiento, madurez y conquista. Mientras ellos se hunden en su propio vacío, tú avanzas, aprendes y te fortaleces. La juventud se va, la belleza desaparece, el poder se debilita, pero el carácter permanece. Las personas que viven con integridad cosechan respeto y amor genuino con los años. El narcisista llega al final de su vida sin nada, sin amigos, sin familia, sin propósito. El mismo destino que temía, él mismo lo construyó. El peor castigo no viene del exterior, proviene del vacío que él mismo creó a lo largo de su vida. Y ahora te pregunto, ¿qué quieres para ti? ¿Quieres cargar con las cicatrices de un narcisista? ¿O quieres pasar la página y construir una vida en la que él ya no tenga control? Porque esa decisión es solo tuya. Desde el momento en que dejas de preocuparte por lo que él hace, piensa o siente, ya has ganado. No necesitas que pague por lo que hizo. El tiempo ya está cobrando. Ahora, si quieres seguir aprendiendo cómo protegerte de este juego psicológico y volverte emocionalmente inquebrantable, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No te pierdas los próximos contenidos que te enseñarán a tomar el control de tu vida. Al final,
La mejor venganza es vivir bien. Y eso comienza ahora. Hasta el próximo video. Siendo